Buenas tardes. En esta presentación hablaremos del tema trauma oclusal y su clasificación, como lo es el trauma oclusal agudo y el crónico, también el trauma oclusal primario y secundario, además del proceso de remodelación ósea debido a las fuerzas traumáticas. Siguiente, por favor. Bien, para empezar vamos a definir qué es un trauma oclusal. El trauma oclusal son alteraciones patológicas o de adaptación que hay en el periodonto como resultado a fuerzas indebidas ejercidas por los músculos masticatorios. Acordémonos que según las fuerzas a las que es sometida el aparato de inserción, así será un posible daño por la magnitud, la frecuencia o la dirección de estas fuerzas. Anexado a eso, como vemos en las imágenes, también tenemos que ver el factor estrés de la persona, que hay en la persona, si tiene parafunciones. Todo esto puede producir una lesión del tejido, que puede producir el trauma oclusal y se puede dar una lesión. Y esa lesión puede producir una oclusión traumática. Siguiente, por favor. Vamos a empezar también con la clasificación del trauma oclusal agudo. El trauma oclusal agudo es el resultado de un impacto oclusal abrupto, como lo es el producido al morder objetos duros o con la pasión de restauraciones o prótesis con puntos altos. El trauma oclusal agudo genera dolor, sensibilidad a la percusión y mayor movilidad dental. Como vemos en las imágenes, al introducir un lápiz o un lapicero en nuestra boca, ya se empieza a generar como un objeto extraño. Entonces ya el ligamento periodontal ya siente esa presión y ya las fibras del ligamento se van haciendo un poco amplias. También se puede dar debido a que si nosotros estamos comiendo, por ejemplo, palomitas y nos sale un grano sin reventar, esto va a producir también una reacción en nuestro periodonto. También si se hace una restauración, por ejemplo, de resina y se deja un punto alto en la oclusión, esto va a estar generando un trauma oclusal agudo. O también si se ha colocado una prótesis mal adaptada, puede ser fija o también puede ser removible. Todo esto puede causar una amplitud de las fibras del ligamento periodontal. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto al trauma oclusal crónico, es el más común del trauma oclusal agudo. Ese se desarrolla a partir de cambios graduales en la oclusión producidas por el desgaste dental, la inclinación y la extrusión de dientes combinados con hábitos parafuncionales. Como vemos en la imagen, puede ser causado también a bruxismo o apretamiento en la siguiente imagen. También acordémonos que esto que puede estar asociado a la pérdida de las primeras molares, como podemos ver en la imagen, que hace falta una pieza dental inferior. Esto puede estar causando manifestaciones como obstrucción dental, también se puede dar la intrusión de los incisivos inferiores o también se puede dar el abadicamiento en los dientes anterosuperiores, como lo podemos ver en la imagen, debido al trauma oclusal crónico. Siguiente. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Francisco y yo voy a explicar el trauma oclusal primario y secundario. El trauma oclusal puede ser provocado por alteraciones en las fuerzas oclusivas, una menor capacidad del periodonto para poder soportar esas fuerzas. Cuando el trauma es resultado de alteraciones en las fuerzas oclusivas o por las fuerzas oclusivas, se le denomina trauma oclusal primario.
Y cuando el resultado de la disminución de la capacidad de los tejidos para resistir las fuerzas oclusales, a este se le conoce como el trauma oclusal secundario. El trauma oclusal primario es el resultado de alteraciones en las fuerzas oclusales en un periodo tosano, como por ejemplo tenemos causado por una obturación alta con un periodo tosano, prótesis que causan fuerzas excesivas en pilares o antagonistas, desplazamiento o extrusión de los dientes después de una exodoncia, movimientos ortodónticos a posiciones no aceptables funcionalmente. Si se da el trauma por oclusión, se considera, si el trauma que se da es por la oclusión, no, si el trauma por oclusión se considera el principal factor etiológico de la destrucción periodontal y la alteración local a la que éste se sujeta en un diente por oclusión. El trauma oclusal secundario es el resultado de la disminución de la capacidad de los tejidos para resistir las fuerzas oclusivas a causa de la pérdida ósea, lo que reduce el área de inserción y altera el brazo de palanca sobre el resto de los tejidos. El trauma oclusal secundario se produce cuando la capacidad de adaptación de los tejidos para soportar las fuerzas oclusivas está impedida por la pérdida ósea como resultado de la enfermedad periodontal. Esto reduce el área de inserción periodontal, como podemos ver en la imagen, en donde la imagen B y C muestran una reducción ósea. Por el mismo resultado de la enfermedad periodontal, altera el brazo de palanca sobre el resto de los tejidos periodontales. Para continuar, vamos a explicar qué es lo que se da en la zona de presión y en la zona de tensión. Les voy a explicar el proceso de la zona de presión. Cuando se da en la etapa de lesión, debido a la, como explicábamos en las primeras diapositivas, esto va a crear que se haga una inclinación de estas fuerzas. Estas fuerzas van dirigidas, como se ve en la flechita, van a ir dirigidas sobre el diente, pero cuando son oblicuas, se da la zona de presión y la zona de tensión. Bajo este fulcro se rota estas dos zonas. La zona también se puede dar en el nivel cervical de la pieza dentaria, como lo podemos ver, el color morado, pero también se da en la zona apical. Y eso es cuando, esto ocurre cuando ya las fibras del ligamento ya responden y ya hay un ensanchamiento. La fuerza se va hacia el diente hacia el cuello del diente y comprime el ligamento periodontal y hace presión del hueso. Y si el diente se mueve en la punta del ápice, se mueve como un todo. Al lado contrario, se genera la presión y al otro lado se hace la tensión. Sería como la zona de tensión y presión. De acuerdo a la dirección de las fuerzas, en este caso, si la fuerza es unilateral, en la zona de presión va a haber mayor vascularización, también va a haber mayor permeabilidad vascular, va a haber también trombosis vascular y desorganización de los haces de fibra colágena. Por lo tanto, todo esto nos va a dar como resultado que hay una reabsorción ósea directa. Y según el movimiento de inclinación del diente o de migración, para poderse alejar de estas fuerzas, el diente se va a tornar un poco inclinado y sobre todo esto va a dar como la capacidad de él para alejarse de esas fuerzas. En la zona de tensión se produce la posición ósea. Si la fuerza aplicada es mayor,
es de mayor magnitud, hay tensión. Cuando la magnitud de las fuerzas oclusivas, cuando aumenta la magnitud en las fuerzas oclusivas, el periodonto responde con un ensanchamiento del ligamento periodontal, un aumento en el número y ancho de las fibras del ligamento y un aumento en la densidad del hueso. Es por eso que se le llama el proceso de remodelado óseo, porque en las zonas de presión se provoca una reabsorción y en las zonas de tensión como compensación hay un aumento en la densidad ósea como protección. Y eso sería todo. Así que muchas gracias, doctora, de parte de Francisco y de Flor y Dalia. Flor, no sé si tú vas a decir algo más.